Reciban un cordial saludo. Este es el primer Café para el Azúcar con el resumen semanal del 22 al 26 de junio. Este resumen comprende las noticias más importantes que pasaron en esta semana y lo que debemos de tener en cuenta para revisar la siguiente. El contrato del número 11 en Nueva York cerró la semana con 13,98 centavos de dólar la libra con una ganancia de 43 puntos básicos en esa sesión. Octubre cerró en 14,51 y agosto de Londres cerró en 464 dólares la tonelada con un salto de 19,3 dólares en un solo día. Una semana que comenzó con una presión bajista y terminó con el mercado sacudido por un ataque con drones en el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Tres factores que llevaron esta semana el precio al alza. Factor alcista número 1, la República Islamista de Irán atacó un buque en el estrecho de Hormuz y forzó al mercado a reevaluar el riesgo. Ese ataque se produjo este jueves cuando lanzó al menos 4 drones contra barcos en el estrecho de Hormuz, uno que impactó el carguero de bandera singapurense Ever Lovely, operado cerca de las costas de Omán. Trump lo calificó como una violación imprudente del acuerdo del alto al fuego que se había suscrito. La Organización Marítima Internacional suspendió su plan de evacuación coordinada de más de 11,000 marineros que están varados en esa ruta. El mercado reaccionó de inmediato. Agosto número 5 subió 19,30 dólares, como lo mencioné, en el solo día viernes. El canal que conecta el crudo con el azúcar a través del etanol volvió a activarse en cuestión de horas. Factor alcista número 2. Datagro ha proyectado un déficit de 2,15 millones de toneladas en la temporada 26-27. Con los datos que salieron publicados en los últimos días, sus estimados preliminares para esa temporada 26-27, con un déficit global de 2,15 millones de toneladas de valor crudo, son factores que generan ese déficit que se presentan como muy concretos. Hay una reducción de área sembrada en Tailandia y la Unión Europea, más el impacto proyectado del Niño sobre los rendimientos en Asia. El mercado opera hoy con una carga de superávit de 1,58 millones de toneladas en esta temporada. La siguiente es la que se ve con déficit. Pero el mercado de futuros no solo descuenta el presente. El contrato de marzo 2027 cerró el viernes en 15,44 centavos de dólar la libra y octubre 2027 en 15,66. La curva ya se está incorporando de giro hacia ese déficit de superávit a déficit de la temporada siguiente. Factor alcista número 3, Tailandia exportó 19,6 menos, 12,5 menos en lo que va corrido de la zafra. Las exportaciones de azúcar de Tailandia en mayo totalizaron 421,000 toneladas, una caída de casi 20% frente al año anterior. Acumulado en la zafra 25-26, las exportaciones tailandesas cayeron 12,5% hasta 2,7 millones de toneladas. Tailandia es el tercer exportador global. Cuando su volumen de exportación cae con esa consistencia, el balance disponible para el mercado internacional se ajusta. Indonesia, el principal destino tailandés con 709,000 toneladas, va a necesitar cubrir ese faltante desde otro origen y eso tiene un costo alto para ellos y puede mover fuertemente el precio. Ahora, tres factores que llevaron el precio a la baja. Factor bajista número 1, que esta temporada estamos todavía operando con un superávit global 25-26 de 1,58 millones de toneladas. Según Datagro, confirmó un superávit de 1,58 millones de toneladas. El valor de crudo será al cierre de esta temporada. A ese dato se suman expectativas de una mayor disponibilidad de caña en Centro-Sur Brasil y cosechas por encima de lo esperado en la Unión Europea, China, Centroamérica. Mientras ese excedente no se absorba, el mercado tiene un techo estructural difícil de romper con convicción. El repunte del viernes fue más que todo geopolítico. El fundamento de balance sigue siendo bajista en el corto plazo. Factor bajista número 2, China reduce su consumo y sus necesidades de importación para 25-26. Este sí es un dato delicado. El mercado identificó esta semana una caída esperada en el consumo de azúcar en China como un factor bajista relevante para el ciclo actual. China es el mayor importador de azúcar del mundo. Cuando su demanda interna baja, sus compras en el mercado internacional caen. Brasil ya reportó que China e Indonesia redujeron sus importaciones en los primeros 5 meses de este año. Una China que compra menos azúcar es un agujero en el lado de la demanda que el mercado tiene que compensar desde cualquier otro lugar. Factor bajista número 3. El petróleo cayó 4% el viernes a pesar del ataque en Hormuz. Esto es algo bien simpático porque a pesar del ataque con drones, el crudo Brent con vencimiento en septiembre cayó 4%. El viernes cayó hasta $72.51 el barril. El mercado observó que el tráfico en el estrecho de Hormuz se mantuvo activo con 54 cruces verificados el jueves, lo que redujo la percepción de disrupción. El viernes es donde se presentó el problema real del flujo del petróleo. En Brasil, la gasolina sigue cotizando un 25% por debajo de la paridad de importación y un diésel con el 23,9% menos. Mientras el crudo no suba con fuerza y la gasolina siga barata, el incentivo para desviar caña hacia etanol es limitado y hay más caña disponible para azúcar.
Ahora, 3 señales que tendremos que monitorear en esta próxima semana del 29 al 3 de julio. Señal número 1, esa situación en el estrecho de Hormuz, porque al cierre de este resumen, Estados Unidos ya había lanzado un nuevo ataque contra Irán. Ese ataque que inició el jueves, Irán suspendió el plan de evacuación de la Organización Marítima Internacional y dejó abierta la pregunta sobre si Irán va a intensificar o no, o va a moderar su postura. Si la semana del 29 de junio trae nuevos ataques o cierre parcial del estrecho, el crudo puede recuperar la zona de $75-80 y el azúcar recibe compra especulativa directa. Si la situación se estabiliza y el tráfico marítimo continúa con normalidad, la prima de riesgo geopolítico que movió el viernes se evapora con rapidez. Este canal crudo y azúcar, este es un primer indicador para revisar durante la semana. Factor o señal número 2 que tenemos que revisar es si octubre número 11 puede sostenerse por encima de 14,51 y confirmar un cambio de rango. Octubre cerró el viernes en 14,51 centavos, un nivel más alto en semanas. Si la semana del 29 de junio sostiene ese nivel con volumen real y no solo con cobertura de posiciones en condiciones de liquidez baja, el mercado confirma un cambio de rango hacia arriba. El escenario alcista apunta a 14,80 y 15. Y si octubre pierde 14,20 hacia abajo en las primeras 3 sesiones de las semanas, el movimiento del viernes podría ser considerado solamente como un pico geopolítico sin seguimiento en el mercado, porque regresaría una presión bajista estructural por el trade flow que está operando en este momento. Ese nivel de 14,51 es el eje para revisar esta semana. Y como señal a revisar la semana entrante está el informe del Comité de los Traders del 4 de julio, porque la posición neta especulativa subió hasta 148.583 lotes venta corta. La posición especulativa sigue siendo un factor potencial de movimiento en este mercado. Si el informe que presenta la próxima semana muestra alguna reducción significativa, eso podría significar, porque si estuviera por debajo de 130 a 125 mil lotes, indicaría cobertura significativa y un espacio para más movimiento alcista. Pero un dato por encima de 150 a 155 mil lotes confirmaría que los fondos no cubrieron y la posición corta sigue siendo el techo del mercado. Como cierre de este resumen, el mercado cierra junio con un viernes explosivo. Recuerden que la posición de junio en Nueva York termina el próximo martes 30. Este es un viernes explosivo que no cambia el balance, pero sí cambia el estado de ánimo. Como dice el libro de Proverbios, como ciudad sin muros es el hombre que no domina su espíritu. En un mercado movido por la geopolítica, quien controla sus emociones, controla sus decisiones. Nos escuchamos el próximo martes en el primer café para el azúcar, arrancando la semana después del lunes festivo. Que tengan un feliz fin de semana y ojalá que hoy gane Colombia a Portugal. Que tengan un feliz fin de semana. Sube la tasa, baja la ansiedad. Antes del ruido, vamos a conversar.